grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 14. Los 4 elementos. Metafísica y esotéricamente solo existe un elemento en la naturaleza, y en la raíz de él está la deidad. Los llamados 7 elementos, de los cuales 5 ya han manifestado y afirmado su existencia, son la vestidura, el velo de esa deidad de cuya esencia viene directamente el hombre, bien se le considere física, psíquica, mental o espiritualmente. En tiempos no muy lejanos, solo se hablaba generalmente de 4 elementos, mientras que en filosofía solo se admiten 5, pues el cuerpo del éter no está completamente manifestado aún y su noumeno es todavía el Padre aétero omnipotente, la síntesis del resto. Pero, ¿qué son esos elementos cuyos cuerpos compuestos contienen, según han descubierto ahora la química y la física, subelementos innumerables que ya no pueden ser abarcados por los 60 o 70 que se habían calculado? Sigamos su evolución, al menos desde su principio histórico. Los 4 elementos fueron plenamente caracterizados por Platón cuando dijo que era aquello que compone y descompone los cuerpos compuestos. Por lo tanto, jamás fue la cosmolatría, aún bajo su peor aspecto, el fetichismo que adora o rinde culto a la forma y materia pasiva externa de cualquier objeto, sino que siempre contemplaba en ellas al noumeno. El fuego, el aire, el agua y la tierra eran tan solo la vestidura visible, los símbolos de las almas o espíritus animadores invisibles, los dioses cósmicos a quienes el hombre ignorante rendía culto, y el sabio sencillo, pero respetuoso reconocimiento. A su vez, las subdivisiones fenomenales de los elementos noumenales eran animadas por los llamados elementales, los espíritus de la naturaleza de grados inferiores. En la teogonía de Mochus vemos primero al éter y después al aire, los 2 principios de los cuales nace Ulom, el Dios inteligible, el universo visible de la materia. En los himnos órficos, el Eros Fane se desenvuelve del huevo espiritual que los vientos aetéreos impregnan, siendo el viento el espíritu de Dios del que se dice que se mueve en el aéter que incuba el caos, la idea divina. En el Katha Upanishad indo, Purusha, el espíritu divino, hállase ya ante la materia original, y de la de ambos surge la gran alma del mundo, Mahatma, Brahman, el espíritu de vida, siendo también idénticas estas últimas denominaciones al alma universal o anima mundi, constituyendo la luz astral de los teurgistas y cabalistas, su división última e inferior. Los elementos de Platón y Aristóteles eran, pues, los principios incorpóreos asignados a las 4 grandes divisiones de nuestro mundo cósmico, y con justicia define Kreuzer esas creencias primitivas como una especie de magismo, un paganismo psíquico y una deificación de potencias, una espiritualización que colocaba a los creyentes en estrecha comunidad con esas potencias. Tan estrecha, por cierto, que las jerarquías de esas potencias o fuerzas han sido clasificadas en una escala graduada de 7, donde lo ponderable hasta lo imponderable. Son septenarias no como un medio artificial para facilitar su comprensión, sino en su verdadera gradación cósmica, desde su composición química o física hasta la puramente espiritual. Dioses para las masas ignorantes, dioses independientes y supremos, demonios para los fanáticos, quienes por intelectuales que sean, son capaces de comprender el espíritu de la sentencia filosófica. Implerubis unum. Para el filósofo hermético son fuerzas relativamente ciegas o inteligentes, según con cuál de sus principios trata. Miles de años transcurrieron antes de verse degradadas al fin en nuestro culto siglo a simples elementos químicos.
De todos modos, los buenos cristianos y especialmente los protestantes bíblicos debieran tributar a los 4 elementos mayor veneración si es que quieren conservar alguna por Moisés, pues la Biblia pone de manifiesto en cada página del Pentateuco la consideración y significado místico en que ellos, los 4 elementos, eran tenidos por el legislador hebreo. El pabellón que contenía el Santo Santorum era un símbolo cósmico, consagrado en uno de sus significados a los elementos, a los 4 puntos cardinales y al éter. Josefo lo describe como de color blanco, el color del éter, y esto también explica por qué en los templos egipcios y hebreos, según Clemente de Alejandría, una cortina gigantesca sostenida por 5 columnas separaba al Santo Santorum, representado ahora por el altar en las iglesias cristianas, en que solo a los sacerdotes les era permitido penetrar, de la parte accesible a los profanos. Por sus 4 colores, esa cortina simbolizaba los 4 elementos principales y con las 5 columnas significaba el conocimiento de lo divino que el hombre es capaz de adquirir mediante los 5 sentidos con ayuda de los 4 elementos. En Ancient Fragments de Cori, uno de los oráculos caldeos expresa ideas acerca de los elementos y el éter, en lenguaje que se asemeja de modo extraño al de Unseen Universe, escrito por 2 sabios eminentes de nuestra época. Él afirma que del éter han venido todas las cosas y que al mismo volverán todas, que las imágenes de todas las cosas quedan impresas en él de una manera indeleble, y que es el depósito de los gérmenes o de los restos de todas las formas visibles y hasta de las ideas. Esto parece corroborar de sorprendente modo nuestra afirmación de que, cualquiera que sean los descubrimientos que puedan hacerse en nuestros días, siempre se encontrará que nuestros sencillos antepasados se han anticipado a nosotros en muchos miles de años. ¿De dónde vinieron los 4 elementos y los malaquim de los hebreos? Por un teológico juego de manos de los rabinos y los padres de las iglesias posteriores. Han sido fundidos en Jehová, pero su origen es idéntico al de los dioses cósmicos de todas las demás naciones. Sus símbolos ya hayan nacido estos a orillas del Oxus en las ardientes arenas del Alto Egipto, o bien en los extraños y salvajes bosques glaciales que cubren las faldas y cumbres de las sagradas montañas nevadas de la Tesalia, o por fin en las pampas de América, sus símbolos, repetimos, cuando se remontan a su origen son siempre uno y el mismo. Ya fuese egipcio o pelásgico, ario o semítico, el genius loci, el dios local, abarcaba en su unidad a toda la naturaleza, pero no es especialmente a los 4 elementos como tampoco a una de sus creaciones, como los árboles, ríos, montañas o estrellas. El genius loci, pensamiento muy posterior de las últimas subrazas de la 5ª raza raíz, cuando el significado primitivo y grandioso hubose perdido casi por completo, fue siempre el representante en sus acumulados títulos de todos sus colegas. Era el dios del fuego, simbolizado por el trueno como Jove o como Agni, el dios del agua, simbolizado por el toro fluvial o cualquier río o fuentes sagrados como Varuna, Neptuno, etc. El dios del aire que se manifiesta en el huracán y la tempestad como Vayu e Indra, y el dios o espíritu de la tierra que aparecía en los terremotos como Plutón, Llama y tantos otros. Estos serán los dioses cósmicos sintetizándose siempre todos en uno, como sucede en toda cosmogonía o mitología. Así los griegos tenían a su Júpiter Dodenio, que incluía en sí mismo a los 4 elementos y a los 4 puntos cardinales, y al que reconocían por consiguiente en la Roma antigua, bajo el título panteístico de Júpiter Mundus, el que ahora en la Roma moderna se ha convertido en el Deus Mundus, el dios del mundo, al que representan en la teología última en virtud de la decisión arbitraria de sus ministros especiales, absorbiendo a todos los demás. Como dioses del fuego, del aire y del agua, eran dioses celestes. Como dioses de la región inferior, eran deidades infernales. Este último adjetivo, aplicándose simplemente a la tierra, eran ellos espíritus de la tierra bajo sus respectivos nombres de Llama, Plutón, Osiris, el señor del reino inferior, etc., y su carácter telúrico lo demuestra suficientemente.
La mansión peor después de la muerte que los antiguos conocían era el Kama Loka, el limbo sobre esta tierra. Si se nos arguye que el Júpiter dodenio era identificado con Dis o el Plutón romano, con el Dionisios Stonios el subterráneo o con Aidonios el rey del mundo subterráneo, donde según Creuser se pronunciaban los oráculos, entonces tendrán los ocultistas el placer de probar que tanto Aidoneus como Dionisio son la base de Adonai o Lumbo Adonai, según llaman a Jehová en el Codex Nazareus. No debes rendir culto al sol, que es llamado Adonai, cuyo nombre es también Kadush, y El, y también Señor Baco. El Baal Adonis de los Sots o misterios de los judíos prebabilónicos se convirtió en el Adonai por la Masorá, el Jehová posterior con vocales. Por lo tanto, los católicos romanos tienen razón. Todos esos Júpiter pertenecen a la misma familia, pero Jehová tiene que ser incluido en ella para que resulte completa. El Júpiter Aerius o Pan, el Júpiter Amón y el Júpiter Bel Moloch son todas correlaciones del Lumbo Adonai y con él forman uno solo, porque todos ellos son una naturaleza cósmica. La naturaleza y ese poder que crea el símbolo específico terrestre y el edificio físico y material de aquel demuestran que la energía se manifiesta por su medio como extrínseca, pues la religión primitiva era algo más y mejor que una simple preocupación sobre los fenómenos físicos, como observó Schelling, y principios más elevados que los que nosotros, saduceos modernos, conocemos, estaban ocultos bajo el transparente velo de divinidades puramente naturales, como el trueno, los vientos y la lluvia. Los antiguos conocían y podían distinguir los elementos corporales de los espirituales en las fuerzas de la naturaleza. El cuádruple Júpiter, lo mismo que el Brahma de 4 caras, el dios aéreo, el fulgurante y el terrestre y el marino, el dueño y señor de los 4 elementos, puede indicarse como representante de los grandes dioses cósmicos de cada nación, aunque encomendó el poder sobre el fuego a Hephaestus Volcanum, sobre el mar a Poseidón, Neptuno, y sobre la tierra a Plutón, Aidoneus, el joven aéreo. Siguió siendo todo esto, pues desde el principio el aéter tenía predominio sobre todos los elementos y era la síntesis de ellos. La tradición habla de una gruta, vasto subterráneo en los desiertos del Asia Central, en que penetra la luz a través de 4 aberturas al parecer naturales, o grietas que cruzan los 4 puntos cardinales desde el mediodía hasta 1 hora antes de la puesta del sol. La luz pasa por ellas, de 4 colores distintos que según se dice son el rojo, el azul, el naranja dorado y el blanco. Efecto de condiciones especiales de vegetación y suelo, bien sean naturales o artificialmente preparadas. La luz converge en el centro en derredor de un pilar de mármol blanco, con un globo sobre el mismo que representa nuestra tierra. Llámase la gruta de Zaratustra. La cuarta raza, los atlantes, incluían en sus artes y ciencias la manifestación fenomenal de los 4 elementos, que asumió así un carácter científico y que atribuían con razón a la intervención inteligente de los dioses cósmicos. La magia de los sacerdotes antiguos consistía, en aquellos tiempos, en dirigirse a sus dioses en el propio lenguaje de estos. El lenguaje de los hombres de la tierra no puede alcanzar a los señores. A cada uno debe hablársele en el lenguaje de su elemento respectivo. Así dice el libro de las reglas en una sentencia que, como se verá, encierra un sentido profundo, añadiendo la siguiente explicación de la naturaleza de ese lenguaje del elemento. Está compuesto de sonidos, no de palabras, de sonidos, números y figuras. El que sepa combinar las 3 atraerá la respuesta del poder director, el dios regente del elemento específico requerido. Así pues, ese lenguaje es el de los encantos o mantras, como los llaman en la India, siendo el sonido el agente mágico más potente y eficaz,
y la primera de las claves que abren la puerta de comunicación entre los mortales e inmortales. El que cree en las palabras y enseñanzas de Pablo no tiene el derecho a escoger de entre ellas solo aquellas sentencias que ha decidido aceptar, excluyendo las demás. Y San Pablo enseña del modo más innegable la existencia de dioses cósmicos y su presencia entre nosotros. El paganismo predicaba una evolución doble y simultánea, una creación spiritualem ac mundanum, según la llama la Iglesia romana, edades antes del advenimiento de esa Iglesia. Poco ha cambiado la fraseología exotérica con respecto a las jerarquías divinas desde los tiempos más gloriosos del paganismo o la idolatría. Solo han cambiado los nombres unidos a pretensiones que se han convertido ahora en falsos pretextos. Porque cuando Platón, por ejemplo, pone en boca del principio superior, el Padre Aétero Júpiter, las palabras, los dioses de quienes son el hacedor, así como soy el Padre de todas sus obras, conocí el espíritu de esa sentencia tan completamente, se nos figura como San Pablo cuando dice, pues aunque hay algunos que son llamados dioses, ya en el cielo y en la tierra, y así se cuentan muchos dioses y muchos señores, ambos conocían el sentido y el significado de lo que manifestaban en términos tan reservados. No pueden los protestantes atacarnos por interpretar el versículo de los Corintios como lo hacemos, pues si la traducción de la Biblia inglesa resulta ambigua, no sucede así en los textos originales. Y la Iglesia Católica Romana acepta las palabras del apóstol en su verdadero sentido. Véase como prueba de ello lo que dice San Dionisio el Areopagita, que fue directamente inspirado por el apóstol y que escribió bajo su dictado, como nos asegura el marqués de Mireville, cuyas obras son aprobadas por Roma, y que comentando aquel versículo especial dice: y aunque hay de hecho los llamados dioses, porque parece que realmente hay varios dioses, con todo y a pesar de ello, el Dios principio y el Dios superior no deja de ser esencialmente uno e invisible. Así hablaron también los antiguos iniciados, sabiendo que el culto de los dioses menores jamás podría afectar el Dios principio. Sir W. Grove, Frater Rosacruz, hablando de la correlación de fuerzas, dice: cuando los antiguos eran testigos de un fenómeno natural que se apartaba de las analogías ordinarias y que ninguna acción mecánica de ellos conocida podría explicar, lo atribuían a un alma, a un poder espiritual o sobrenatural. El aire y los gases también fueron considerados espirituales en un principio, pero posteriormente fueron investidos de un carácter más material. Y las mismas palabras, espíritu, etc., se emplearon para significar el alma o un gas. La palabra misma gas de Geist, un fantasma o espíritu, nos ofrece un ejemplo de la transmutación gradual de un concepto espiritual en concepto físico. El gran hombre de ciencia considera en el prefacio a la sexta edición de su obra que solo en estos fenómenos debe entender la ciencia exacta, la cual no tiene para qué mezclarse con las causas. Causa y efecto son, por consiguiente, en su relación abstracta con esas fuerzas, simples palabras de conveniencia. Desconocemos totalmente el poder generador último de cada una y de todas ellas, y probablemente siempre seguiremos lo mismo. Solo podemos comprobar la norma de su acción. Debemos atribuir humildemente su origen a una influencia omnipresente y contentarnos con estudiar sus efectos y hacernos cargo por el experimento de sus relaciones mutuas. Una vez aceptada esta actitud y virtualmente admitido el sistema en las palabras arriba citadas, principalmente la espiritualidad del poder generador último, sería ilógico en extremo negarse a reconocer esta cualidad que es inherente en los elementos materiales o más bien en sus compuestos, como presente en el fuego, en el aire, en el agua o en la tierra. Tan bien conocían los antiguos esos poderes que a la par que ocultaban su verdadera naturaleza bajo alegorías diversas en beneficio o detrimento del populacho ignorante, nunca se apartaban del múltiple objeto propuesto cuando lo confundían de intento. Resolvieron echar un espeso velo sobre el núcleo de verdad oculta por el símbolo,
mas siempre se esforzaron en conservar este como dato para las futuras generaciones, bastante transparente para permitir a sus sabios discernir la verdad tras la forma fabulosa del mito o de la alegoría. Esos antiguos sabios son acusados de superstición y credulidad, y esto por las mismas naciones que, aun cuando instruidas en todas las artes y ciencias modernas, cultas y sabias en su generación, admiten hasta hoy día al antropomórfico Jehová de los judíos como su único Dios vivo e infinito. ¿Qué eran algunas de esas pretendidas supersticiones? Hesíodo, por ejemplo, creía que los vientos eran los hijos del gigante Tifoeus, que eran encadenados y desencadenados a voluntad por Éolo, y los griegos politeístas lo aceptaban con Hesíodo. ¿Y por qué no, cuando los judíos monoteístas tenían las mismas creencias con otros nombres para su dramatis personae, y cuando los cristianos creen actualmente lo mismo? Los Eolo, Boreas, etc., hesiódicos eran llamados Kedem, Sefum, Derum y Roash Hashyus por el pueblo elegido de Israel. ¿Cuál es pues la diferencia fundamental? Mientras enseñaba a los helenos que Eolo ataba y desataba los vientos, los judíos creían con el mismo fervor que su Señor Dios, con humo saliendo de sus narices y fuego de su boca, cabalgaba sobre un querubín y volaba, y se lo veía en alas del viento. Las expresiones de las dos naciones o bien son ambas figuras del lenguaje o supersticiones. Pensamos que no son ni lo uno ni lo otro, sino que nacieron solo de un sentimiento profundo de unidad con la naturaleza y de una percepción de lo misterioso e inteligente, las de cada fenómeno natural que los modernos ya no poseen. Ni tampoco era superstición por parte de los paganos griegos escuchar al oráculo de Delfos cuando al acercarse la escuadra de Jerjes les aconsejó a aquel oráculo que sacrificasen a los vientos. Si lo mismo debe considerarse como culto divino al tratarse de los israelitas, quienes con tanta frecuencia sacrificaban al viento y también al fuego en particular. ¿Acaso no dicen ellos que su Dios es un fuego abrasador, que aparecía generalmente como fuego y circundando por el fuego? ¿Y no buscó Elías al Señor en el gran viento y en el temblor de la tierra? ¿No repiten los cristianos lo mismo a imitación de aquellos? ¿No sacrifican además en la actualidad al mismo Dios del viento y del agua? Lo hacen porque actualmente existen oraciones especiales para la lluvia, el tiempo seco, los vientos favorables y la calma de las tempestades en los mares, en los devocionarios de las 3 iglesias cristianas y los varios centenares de sectas pertenecientes a la religión protestante ofrecen aquellas a su Dios en toda amenaza de calamidad. El que permanezcan tales oraciones sin respuesta por parte de Jehová, como probablemente sucedía con Júpiter y Pluvios, no altera el hecho de que esas oraciones se dirigen al poder o poderes que se supone rigen a los elementos, o de que esos poderes son idénticos en el paganismo y en el cristianismo, o es que hemos de creer que semejantes oraciones son una grosera idolatría y una superstición absurda solo cuando las dirija un pagano a su ídolo, y que la misma superstición se transforma repentinamente en laudable piedad y religión cuando cambia el nombre del destinatario celeste. Pero el árbol se conoce por su fruto, y no siendo mejor el fruto del árbol cristiano que el del árbol del paganismo, ¿por qué habría de imponer el primero mayor respeto que el último? Así es que cuando el caballero Drach, judío renegado, y el marqués de Milleville, fanático católico romano perteneciente a la aristocracia francesa, nos dicen que relámpago en hebreo es un sinónimo de ira y que siempre es manejado por el espíritu maligno, que Júpiter fulgur o fulgurante también es llamado Elicio por los cristianos y declarado ser el alma del relámpago, su demonio, hemos de aplicar la misma explicación y definiciones al Señor Dios de Israel bajo las mismas circunstancias, o renunciar a nuestro derecho de atacar a los dioses y creencias de las otras naciones. Como las anteriores afirmaciones parten de 2 católicos romanos ardientes e ilustrados, son cuando menos peligrosas en presencia de la Biblia y sus profetas. Verdaderamente, si Júpiter, el demonio principal de los griegos paganos, lanzaba sus rayos y relámpagos mortíferos sobre los que excitaban su cólera,
Así también lo hacía el Señor Dios de Abraham y Jacob, pues he aquí lo que leemos. Tronó el Señor desde el cielo, el Altísimo hizo resonar su voz, arrojó flechas, rayos y los dispersó a los ejércitos de Saúl, relampagueando y los derrotó. Samuel 22, 14, 15. Echan en cara a los atenienses el haber sacrificado a Boreas, y este demonio es acusado de haber sumergido y destruido 400 buques de la escuadra persa contra las rocas del monte Pelión, y de haberse enfurecido de tal modo que todos los magos de Jerjes difícilmente lograron contenerle, ofreciendo contrasacrificios a Tetis. Afortunadamente no se encuentra ejemplo alguno auténtico en los anales de las guerras cristianas que refiere a una catástrofe semejante sucediendo a una escuadra cristiana debido a las oraciones de otra nación cristiana a su enemiga, pero no es por culpa suya, porque cada cual reza tan fervorosamente a Jehová pidiéndole la destrucción de la otra, como lo hacían los atenienses a Boreas. Ambos recurrían a una evidente funcionilla de magia negra con Amori, no pudiendo fácilmente atribuirse semejante abstención de la intervención divina a falta de oraciones dirigidas a un Dios común, todopoderoso para la destrucción mutua. ¿Dónde pues hemos de trazar la línea divisoria entre paganos y cristianos? ¿Y quién puede dudar de que la protestante Inglaterra en masa se regocijaría y ofrecería gracias al Señor si durante alguna guerra futura 400 buques de la flota enemiga naufragasen debido a tales santas oraciones? ¿Cuál es, pues, preguntamos nuevamente, la diferencia entre un Júpiter, un Boreas y un Jehová? Ninguna, salvo la siguiente. El crimen de un próximo pariente nuestro, por ejemplo, de nuestro padre, siempre encuentra excusa y a veces encomio, mientras que el crimen cometido por el pariente de nuestro vecino siempre es castigado a satisfacción con la horca. Sin embargo, el crimen es el mismo. En este punto, las bendiciones del cristianismo no parecen haber hecho progresar de un modo apreciable la moral de los paganos convertidos. Lo que antecede no es una defensa de los dioses paganos, ni un ataque a la deidad cristiana, ni tampoco significa creencia en alguna de las dos. La escritora es completamente imparcial y rechaza el testimonio en favor de uno y de otro, no rogando ni creyendo ni temiendo a ningún dios personal y antropomórfico semejante. Sencillamente, establece un paralelo como exhibición muy curiosa del fanatismo ilógico y ciego del teólogo civilizado, porque, hasta ahora, no se ve una gran diferencia entre las dos creencias y no existe ninguna en sus respectivos efectos sobre la moralidad o la naturaleza espiritual. La luz de Cristo resplandece ahora sobre los mismos repugnantes aspectos del hombre animal que lo hacía la luz de Lucifer en la antigüedad. El misionero Lavoisier dice en el Journal des Colonies: aquellos desgraciados paganos consideran en su superstición hasta los elementos mismos como algo dotado de inteligencia. Aún tienen fe en su ídolo Vayu, el dios o más bien el demonio del viento y del aire. Creen firmemente en la eficacia de sus oraciones y en los poderes de sus brahmanes sobre los vientos y tempestad. En contestación a esto podemos citar de Lucas: y él, Jesús, se levantó y amenazó al viento y a la tormenta que cesaron luego, y siguióse la calma. He aquí otra cita de un libro de oraciones. Oh Virgen del mar, bendita Madre y Señora de las aguas, calma tus olas. Esta oración de los marineros napolitanos y provenzales está textualmente copiada de la de los marineros fenicios a su diosa virgen Astarte. La conclusión lógica e inevitable que resulta de los paralelos que presentamos y de lo que revela el misionero es que, no siendo ineficaces las órdenes de los brahmanes a sus dioses elementos, el poder de los brahmanes se encuentra colocado de este modo al mismo nivel que el de Jesús. Además, el poder de Astarte en nada cedía al de la Virgen del Mar de los marineros cristianos. No basta dar a un perro un nombre malo y ahorcarlo después. Es precisamente demostrar que el perro ha cometido una falta. Boreas y Astarte podrán, en la imaginación teológica, ser diablos. Mas,
Como acabamos de observar, por su fruto hemos de juzgar al árbol. Y desde el momento en que se demuestra que los cristianos son tan inmorales y perversos como pudieron serlo los paganos, ¿qué provecho ha sacado la humanidad de su cambio de dioses e ídolos? Lo que Dios y los santos cristianos pueden hacer justificadamente, conviértese, tratándose de simples mortales, en un crimen. Si lo consiguen, la brujería y los encantos son considerados ahora como fábulas. Sin embargo, desde las instituciones de Justiniano hasta las leyes de Inglaterra y América contra la brujería, anticuadas pero no abolidas hoy día, tales encantos, aun cuando solo se sospechase su existencia, eran castigados como crímenes. ¿Por qué castigar una quimera? Y no obstante leemos que Constantino el emperador sentenció a muerte al filósofo Sópatro por desencadenar los vientos e impedir de este modo que barcos cargados de granos llegasen a tiempo para poner término al hambre. Pausanias es objeto de burla cuando afirma que vio con sus propios ojos a hombres que, por medio de simples oraciones y encantamientos, contuvieron una violenta tempestad de granizo. Esto no impide a los escritores cristianos modernos aconsejar la oración durante la tempestad y el peligro, y creer en su eficacia. Oppo y Stanley, dos magos y brujos, fueron sentenciados a muerte apenas hace un siglo por hechizar fruta y trasladar por arte mágico una cosecha de un campo a otro. Si hemos de creer a Sprenger, el célebre escritor que lo testifica, qui fruges escantasen segetem pelicentes incantando. Concluyamos recordando al lector que sin la menor sombra de superstición puede uno creer en la naturaleza dual de todo objeto sobre la tierra y en la naturaleza espiritual y material, visible e invisible, y que la ciencia lo prueba virtualmente al mismo tiempo que niega su propia demostración. Pues, si como Sir William Grote dice, la electricidad que manejamos es tan solo el resultado de la materia común afectada por algo invisible, el poder generador último de toda fuerza, la influencia única omnipresente, es natural entonces que creamos como los antiguos, a saber, que cada elemento es dual en su naturaleza. El fuego etéreo es la emanación del Kabir mismo. El aéreo es tan solo la unión o relación del primero con el fuego terrestre, y su dirección y aplicación sobre nuestro plano terrestre pertenece a un Kabir de menor dignidad, quizás a un elemental, como lo llamaría un ocultista, y lo mismo puede decirse de todo elemento cósmico. Nadie negará que el ser humano posee varias fuerzas magnéticas, simpática, antipática, nerviosa, dinámica, oculta, mecánica, mental. En una palabra, toda clase de fuerza, que las fuerzas físicas son todas biológicas en su esencia, puesto que se entremezclan y se funden con frecuencia con aquellas fuerzas que hemos llamado intelectuales y morales, siendo las primeras los vehículos, por decirlo así, los upadis de las segundas. Nadie que no niegue el alma en el hombre dudará en decir que la presencia y mezcla de aquellas son la esencia misma de nuestro ser, que ellas constituyen de hecho el ego en el hombre. Esas potencias tienen sus fenómenos fisiológicos, físicos, mecánicos, así como nerviosos, estáticos, clariauditivos y clarividentes, que son considerados y reconocidos ahora como perfectamente naturales, aún por la ciencia misma. ¿Por qué habría de ser el hombre la única excepción en la naturaleza? ¿Y por qué no pueden tener hasta los mismos elementos, sus vehículos, sus bajanas, en lo que llamamos las fuerzas físicas? Y sobre todo, ¿por qué ha de llamarse superstición a tales creencias, así como a las religiones del pasado?